Capítulo 3. Camino al Señor de las Montañas. Mi camino estaba marcado para encontrarme con Joaquín Archibaldo Guzmán Loera en algún momento de mi vida, y ese día había llegado. Era el año 2007, nos disponíamos a viajar hacia Chacala, Durango. Esto sucedió años antes de mi separación con mi expareja. La noticia de la celebración del Día de las Madres se extendió rápidamente por las radios locales. Gente, vamos al baile en Chacala. Va a estar el Chapito, se va a poner buena la fiesta. En aquel entonces nada sabía sobre ese personaje del que todos hablaban. Sería la primera y única vez que escucharía su nombre sin llegar a ver su rostro. El 10 de mayo de 2007, el Chapo llegó a la Sierra de Durango en un helicóptero que aterrizó en la pista de Chacala. Según los informes radiales, estaba acompañado por algunos de sus socios, entre los que se mencionaba a Nacho Coronel, originario de Canelas, Durango, quien solía visitar el pueblo de Chacala con frecuencia. La comunicación por radio era vital para los pobladores de la zona. Su tarea era transmitir lo que sucedía diariamente para mantenerse alerta y cuidarse unos a otros. Se relataban sucesos que iban desde Culiacán hasta los ranchos de la Sierra de Tamazula, donde la misma frecuencia de radio conectaba a los habitantes, quienes pagaban una cuota anual para formar parte de la red de comunicación. Una tarde los radios se activaron con urgencia. Alertaban sobre la circulación de más de 50 cuatrimotos conducidas por hombres armados. Gente, pónganse atentos, van hacia arriba. Ya pasaron Mezcaltitán, atención en Tapichagua, gritó uno de los observadores. Ese ejército cruzaba la carretera que atravesaba la pequeña comunidad de Tapichagua para llegar a la mesa del rodeo, donde se decía que residía Adriana Mesa, una de las esposas de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín A. Guzmán Loera. El recorrido de los hombres armados fue vigilado y transmitido por los radios de un rancho a otro. La caravana pasó por el rancho Guamuchilito hasta llegar a Chacala, donde se informó que se reunieron con su jefe, el señor de las montañas, Joaquín Guzmán Loera. En esa época resonaban los nombres de los coroneles y los Estrada, quienes destacaban en Chacala. Se decía que los hombres que viajaban en cuatrimotos estaban vestidos con camuflaje, equipados con radios de comunicación y armamento sofisticado. La mañana siguiente, una emocionante invitación fue transmitida a todos los habitantes de los ranchos cercanos de Chacala. Guzmán había organizado una gran fiesta con grupos musicales, banquete y regalos para todas las madres de la zona serrana. En aquel momento yo vivía junto a Rubén y su familia, a tan solo 20 minutos de distancia, en la comunidad de Tapichagua, Durango. Ese día, todos en el rancho se preparaban para asistir al evento. Hombres y mujeres estábamos emocionados por asistir. Rubén, al verme lista para salir junto a él y mis suegros, cambió de opinión y decidió que no debía ir. Esto debido a los rumores negativos que circulaban sobre aquel personaje. Mejor quédate aquí, quién sabe qué pueda pasar. Ese amigo tiene mala fama, es un enamorado y no respeta, es capaz de robarte, me dijo frente a sus padres. Aunque el comentario fue vergonzoso, solo obedecí y me quedé en casa cuidando al bebé de días de nacido. Aquel día escuchaba la música en vivo y algunos disparos desde el radio que mi esposo me había dejado para emergencias en casa. Días después llegaron regalos hasta Tapichagua para las madres que no habíamos podido ir al evento. Venían firmados con las iniciales JGL. Desde entonces, mi destino y el de Guzmán se entrelazaron, sin imaginar que años más tarde el destino me llevaría hasta él. En noviembre de 2009, decidí cambiar mi vida y aventurarme en busca de nuevos horizontes, dejando atrás mi relación fallida. Mi destino fue Remedios, un pueblo en el centro del Triángulo Dorado. Con esta decisión, esperaba dejar atrás todos los problemas que había enfrentado hasta entonces. Había fundado mi propio negocio de peluquería y cosmetología, y estaba decidida a llevarlo a nuevos niveles, emprendiendo según mis ideas y aprovechando el aprendizaje que había adquirido con mi preparación en el Instituto ICATSIN, que ofrecía oportunidades de formación práctica. Me aventuré a probar suerte en una nueva etapa de mi vida y a embarcarme en nuevos proyectos, poniendo a prueba mi capacidad laboral y mental. A pesar de comenzar desde abajo, estaba feliz de haberme mantenido fiel a mí misma y de haber superado los dolorosos estragos de la depresión. Con esperanza, me aferré a mis objetivos, sin preocuparme por las posibles consecuencias, con tal de dejar el pasado atrás de una vez por todas. Un día, como si fuera un regalo del cielo, llegó a casa de mi mamá Carmela, una amiga de la familia a quien no había visto en años. Hablamos de mis problemas recientes y coincidimos en un viaje que tenía planeado hacer pronto. Carmela, que trabajaba en el comercio en Durango, me invitó a ir con ella en su viaje.
Aunque era mayor que yo, mi mamá confiaba en ella. El viaje que había planeado estaba impulsado por el deseo de alejarme y comenzar de nuevo, dejando atrás los recuerdos dolorosos de mi separación amorosa ocurrida meses atrás. Estaba ansiosa por emprender y probar suerte en un nuevo destino, así que acepté la invitación de Carmela para acompañarla en el viaje. Ya no había nada que me atara en Cosalá, solo recuerdos dolorosos que me impedían encontrar la felicidad plena. Sin embargo, mi hijo era mi razón para seguir adelante. Finalmente se abría ante mí la posibilidad de alejarme de esos paisajes que solo traían tristeza, y eso me llenaba de alegría. Estaba convencida de que marcharme era la mejor oportunidad para construir un futuro mejor y brindarle una vida sana a mi hijo. Remedios es un lugar que conocía desde mi infancia y donde parte de la familia de mi mamá radica actualmente. También mi padre aún viajaba por aquellos rumbos. Yo me desempeñaba como escultora de uñas y peluquería, gracias a los conocimientos adquiridos en mi formación. Migrar resultó una idea brillante y una oportunidad para crecer en lo personal. Antes de irme, hablé con mi mamá y mi hermana Carolina, que también se había separado de su esposo. Les pedí que cuidaran de mi hijo mientras me reubicaba. Desafortunadamente, mi hijo no podía ir conmigo. Tenía problemas de salud delicados desde su nacimiento. Alejarme de él fue muy difícil, pero sabía que el esfuerzo valdría la pena por su bienestar. Mi hijo era lo más importante para mí. Sabía que mi misión era cuidarlo y darle un buen futuro. No podía arriesgarme a sacarlo de su zona de confort debido a sus problemas de salud. Tenía miedo de arriesgarlo en ese sentido. Durante el largo trayecto, el sol comenzó a asomarse y el clima se volvió agradable mientras el viento fresco acariciaba mis mejillas. Desde el interior del doble rodado, contemplaba los largos caminos que había recorrido incontables veces cuando era niña. Los árboles dejaban caer sus hojas en pleno invierno, y el aroma a pino impregnaba el ambiente. Pensaba en mi hijo y el sacrificio de haberlo dejado atrás había sido una buena decisión, considerando el clima desfavorable de esos meses. Estaba convencida de que la decisión valdría la pena. El tiempo nos demostraría que habíamos tomado el camino correcto. Desafortunadamente, en esos años en el pueblo de Remedios escaseaban muchos servicios esenciales, especialmente el de salud. Las dificultades de acceso a los servicios médicos eran comunes en esas regiones montañosas. Tras horas de viaje, sorteando los baches y sacudidas del carro, Carmela y yo llegamos a Remedios casi al ocultarse el sol. Me instalé en casa de mis tíos, mientras que ella se quedó con una familia diferente. Con el paso de los días, había logrado establecer una rutina muy beneficiosa. El tiempo resultaba insuficiente para atender a todas las clientas, quienes estaban emocionadas por los servicios de belleza accesibles. Incluso algunos hombres acudían para cortarse el cabello, a falta de peluquerías en el pueblo. Las filas eran largas. Además, viajábamos de una zona a otra, ofreciendo los productos de Carmela y mis servicios de belleza a precios muy bajos para los habitantes de las comunidades serranas. Durante semanas de intenso trabajo en la sierra, me reencontré con mi hermano mayor, Nito, a quien no había visto en años. Conversamos y decidimos dar un paseo. Sin embargo, noté que Nito comenzó a beber en exceso, como si estuviera preocupado. De repente me pasó el volante, pidiéndome que manejara su cuatrimoto. Aunque no tenía tanta experiencia, tomé el control sabiendo que estaba ebrio. Mientras paseábamos por la plazuela de Remedios, Nito se volvió histérico y sacó un arma disparando al aire. Intenté calmarlo, pero él me presionaba para que condujera más rápido. Con la noche cayendo me sentía insegura. Nito seguía gritándome y los casquillos caían a mi alrededor, haciéndome perder el control. Tomé un atajo por un camino estrecho, perdiendo visibilidad, y el vehículo terminó estrellándose contra un poste. Nito y Carmela salieron volando por el impacto. El cuatrimoto quedó inclinado y yo atrapada. El peso del aparato empezó a inclinarse sobre mí. Traté de escapar antes de que me aplastara, pero parte de mi cuerpo quedó atrapado. Grité por ayuda, pero nadie vino. Con gran esfuerzo logré liberarme. El cuatrimoto rodó y cayó sobre las piernas de Carmela, quien aún estaba en el suelo y quedó atrapada por una de las ruedas. Me levanté como pude y vi que Nito seguía tumbado en el suelo, aturdido por los golpes y anestesiado por el alcohol. Los gritos de Carmela me sacaron de mi confusión y corrí para ayudarla. Traté de levantar el cuatrimoto con todas mis fuerzas y finalmente logré liberarla. Sin embargo, segundos después de eso me desvanecí, perdiendo la fuerza en mis piernas. Nito, que estaba de pie para entonces, corrió hacia mí y me tomó en brazos tratando de llevarme al sanatorio. Por suerte, pasaba un par de jóvenes en su carro, a quienes les indicó que se detuvieran y les pidió trasladarnos al dispensario del pueblo,
donde recibí la atención médica necesaria. El doctor nos informó que tendríamos que esperar a que el desinflamatorio hiciera efecto, y si no mejoraba, tendría que llevarme a la capital al día siguiente y solicitar la avioneta de emergencia. La borrachera de Nito desapareció de repente después del tremendo susto que habíamos vivido. Ya había pasado poco más de una hora cuando finalmente recuperé la movilidad de mis piernas. Bajo la preocupación que nos mantenía tensos, el médico nos indicó que debíamos viajar a Cosalá para hacer algunos estudios y asegurarnos de que todo estuviera en orden. Esa misma noche fui dada de alta del dispensario. El día de descanso de Nito había terminado de forma nada agradable. Después de la noche, nos despedimos tras regresar a casa de mis tíos y contarles lo ocurrido. Nito se marchó sin revelar su destino y desde aquel día no supimos más de él. Al día siguiente, Carmela empezó a sentirse mal por los golpes internos que había sufrido la tarde anterior. A pesar de los síntomas, continuamos con nuestra rutina de trabajo, hasta que por la noche se le disparó la fiebre. Sus moretones eran cada vez más visibles y decidimos acudir al dispensario. El médico nos ordenó regresar a Cosalá para realizarle estudios médicos más exhaustivos, lo que la incapacitó temporalmente. Pasaron un par de semanas mientras yo esperaba la recuperación de Carmela, cuando un hombre llegó a mi puerta. Carlos Mariscal, alias el Güero 90, era un viejo conocido, de quien no había sabido desde la ruptura con mi expareja. ¿Qué te trae por aquí?, le pregunté sin entender su visita. Me pidieron buscarte y preguntar cuándo planeas regresar a Remedios, dijo, explicando que la petición era por medio de algunas clientas que necesitaban mis servicios para un evento especial. Yo aún no tenía una fecha definitiva, ya que esperaba a que Carmela se recuperara para volver juntas como anteriormente. Pagarán bien. Es un rancho más arriba del pueblo. Tal vez podrías pensar ir antes. Quieren saber si pueden contar contigo para arreglarse ese día, insistió, sugiriendo que la gente esperaba con ansias dicho evento. Sin embargo, la verdadera razón de su visita aún no me convencía. En el año 2010 me desempeñaba como estilista, ofreciendo una variedad de servicios básicos que incluían maquillaje, peinado, escultura de uñas y cortes de cabello para personas de todos los géneros. Mi profesión constituía mi principal fuente de ingresos desde que me preparé en este ámbito. No estoy segura de poder volver para entonces. Todavía tengo asuntos pendientes y debo esperar a que Carmela se recupere, le expliqué mientras me sugería considerarlo. Antes de marcharse, dijo que iba a las tiendas del centro del pueblo para abastecer de víveres, que debía transportar a las zonas altas de la sierra. Esperaba pacientemente tenerle una respuesta antes de que partiera a Remedios al día siguiente. Había conocido a Güero 90 años atrás, por su amistad con mi expareja en el pasado, amistad que entre él y yo no existía entonces. Su reputación en el pueblo no era la mejor. Sin embargo, Carmela confiaba en su amistad plenamente y aseguró que lo conocía bien. Tenían una relación de amistad de muchos años. Antes de irse, el Güero mencionó que la fiesta sería en las próximas 2 semanas sin especificar fechas. La mañana siguiente llegó y aún no había tomado una decisión. Varias preocupaciones rondaban mi mente. Además de mis responsabilidades como profesional de la belleza, era madre soltera con otras ocupaciones. Después de largas horas de espera, Güero 90 no regresó más, sino que lo hizo una semana después. «Hola, ¿ya estás lista?», gritó una tarde a las afueras de mi casa, sorprendiéndome con su inesperada presencia. «Hola». «Pensé que ya no volverías», le manifesté confundida por su regreso repentino. Explicó que había tenido asuntos urgentes que resolver y que salió del pueblo de forma apresurada. Parecía decidido a convencerme de ir con él hasta la sierra. «No creo que encuentren a nadie más dispuesto a trabajar allá. El evento es esta semana y me pidieron que te rogara que fueras. Ándale, yo te traigo de regreso. Además, una de las muchachas es mi novia, vas a estar en confianza. Puedes cobrarles el doble, pero ve», insistió. Pero mi decisión no era por cobrar más o menos, sino por el hecho de tener que viajar sin Carmela. La idea de viajar sola no me gustaba, así que aún seguía indecisa y le dije que necesitaba consultar con mi compañera de viaje antes de tomar una última decisión. «Déjame ver a Carmela. Si ya se siente mejor, le diré que nos regresemos. De lo contrario, tendrán que buscar a alguien más». «Déjame llamarla ahora», respondí. El Güero 90 mencionó que ya había estado en casa de Carmela para averiguar cómo se encontraba. Aunque estaba mejor, aún así, decidí llamarla y confirmar por mí misma su estado de salud. Al responderme el teléfono Carmela, lo primero que hice fue preguntar cómo se encontraba. Aseguró que estaba mucho mejor, eso me dio alivio. «Estuvo aquí 90 y dijo que te necesitan arriba».
Deberías aprovechar la oportunidad. Él es de confianza, puedes viajar segura con él. Yo aún no me siento bien para regresar a Remedios, dijo Carmela, anticipando mi respuesta antes de abordar mi inquietud. Le confesé que no me sentía lista para viajar sin ella. Ya estoy bien, pero tengo un viaje a Culiacán pendiente. Creo que está bien que te vayas ahora para que no pierdas la oportunidad de seguir trabajando. Luego te alcanzo. No te preocupes, estarás bien. Anímate, agregó, dejándome más tranquila y dándome espacio para considerar la oferta de trabajo y viajar sola. Durante el trayecto, el güero mencionó un lugar llamado El Carrizo de la Petaca, lugar del que nunca había escuchado hablar, incluso ni durante mis viajes por Remedios. El cuidado de mi pequeño hijo siguió a cargo de mi mamá. Sabía que entre ella y mi hermana Carolina cuidaban de él. Estaba segura de que estaría en buenas manos, y eso me permitía marcharme con tranquilidad. Aunque mi familia no estaba del todo convencida con mi decisión de viajar sin Carmela, y en cambio con el Güero 90, les expliqué la importancia de mi trabajo y comprendían que era el sustento de nuestro hogar. La única forma de llegar a Remedios era mediante el raite, usando el transporte ofrecido por quienes transitaban la zona. El transporte público no existía en esa área y abandonar mi negocio no era una opción. Alguien más seguramente tomaría mi lugar y ofrecería los mismos servicios en las montañas. Aunque estos lugares estuvieran alejados de la ciudad, eran beneficiosos para mí. Yo había descubierto esa idea. Con mi emprendimiento las cosas marchaban bien y económicamente mi casa era estable. Mi trabajo no solo me ayudaba económicamente, sino también emocionalmente, manteniendo mis pensamientos ocupados y alejados de lo que había sido mi vida hasta entonces. Mientras viajaba por las montañas y rancherías de la sierra, tenía sueños de seguir creciendo como persona y continuar estudiando para ofrecer un futuro mucho mejor a mi hijo y preparar su camino. Las secuelas de mi relación fracasada me habían llevado a trabajar lejos de casa. Fue marzo de 2010 cuando subí aquel doble rodado con el Güero 90 que me llevaría a encontrarme con mi verdadero destino. El camino parecía tranquilo mientras charlábamos para hacer el viaje más llevadero. Recordábamos episodios del pasado y disfrutamos de los paisajes, verdes arboledas y altas cuestas de la sierra. Sin embargo, algo en mi interior me inquietaba. Una desconfianza me alertaba a no creer completamente en mi compañero, después de que un retén militar apareciera en nuestro camino. El Güero 90 me pidió que guardara silencio. No digas nada. Si te preguntan, diles que eres mi hermana y que estás de vacaciones, me instruyó, y así comenzaban las cosas extrañas. Un militar nos pidió bajar para una inspección de rutina. Revisaron mi maleta y sacaron todas mis pertenencias. ¿Van solos?, preguntó el uniformado. Sí, respondimos. Nos preguntaron si éramos pareja y cuáles eran nuestras ocupaciones. Soy fletero. Llevo alimentos para el ganado y las tiendas del pueblo. Ella es mi hermana y estudia en Culiacán, dijo el Güero 90. Me puse nerviosa, esperando que no me preguntaran más. Por suerte, la inspección terminó y nos dejaron seguir sin problemas. Había caído el mediodía cuando llegamos al pintoresco pueblo de Remedios. Le pedí al Güero 90 que me llevara a casa de mis tíos para avisarles que seguiría hacia los altos de la sierra, hacia el Carrizo de la Petaca. Mi tío, al escuchar esto, se sorprendió e intentó detenerme. Tú no debes ir con ese hombre, dijo, sin dar razones concretas. Insistió en que era peligroso, pero no ofreció más detalles que me convencieran de su desaprobación. Tío, tengo que trabajar. He invertido mucho tiempo y esfuerzo en mi negocio, respondí. Él pareció comprender mis razones y no dijo más. Me despedí de ellos y continué mi camino. Aunque todos en la región conocían historias sobre las montañas remotas, nadie hablaba abiertamente de ellas, ni siquiera mis parientes. Durante el viaje no percibí nada fuera de lo normal. El Güero 90 parecía un hombre común, con su vehículo lleno de alimentos y suministros, para el campo, algo muy similar a lo que se había dedicado mi papá, una actividad muy normal. Como persona responsable, he sido exigente conmigo misma. Desde niña, me enseñaron a cumplir mi palabra, y ese día no sería la excepción. Mi trabajo y mi responsabilidad como madre eran mis motivaciones principales y lo que hacía entonces me hacía muy feliz. Aquella tarde Güero 90 pareció leer mis pensamientos y rompió el silencio. No tengas desconfianza, yo te voy a cuidar. Además, tu hermano va y viene por esta zona. Lo vi antes de venirme, dijo, notando mi preocupación. ¿Cuántas veces he escuchado la promesa de «te cuidaré», una palabra que rara vez puede ser cumplida? Los lobos siempre se visten de ovejas para atraer a su presa con palabras lindas, pero vacías. Que mencionara a Nito me sorprendió. No sabía que él trabajaba en esa zona remota de la sierra. ¿Y qué hace él allá?, pregunté, descubriendo su trabajo. Está trabajando con unos operadores de máquinas que abren caminos, me explicó,
tranquilizándome un poco. La explicación me resultó apropiada. En la sierra, las ocupaciones de los habitantes son diversas. La ganadería, abarrotería y siembra de cultivos son las actividades más comunes. Sin embargo, muchos se dedican a la siembra de plantaciones. Para algunos es una forma de vida muy arraigada en la Sierra Madre. Aunque lejos de las oportunidades de la ciudad, la siembra de estupefacientes había sido lo más rentable para ellos en la región hasta entonces. Aquellos que viven en esas zonas sufren la marginación y entienden el mundo de la siembra mucho mejor que quienes lo ven desde otro ángulo. A pesar de los desafíos en el Triángulo Dorado, la esperanza sigue viva entre sus habitantes. Y a pesar de las carencias, hay personas trabajadoras, decididas a salir adelante, padres que luchan por ofrecer a sus hijos una educación digna, incluso si eso implica depender de cosechas. No dudan jamás en llevarlas a cabo. Gran parte de esta realidad se debe a la falta de oportunidades y al escaso apoyo gubernamental, que solo aparece en tiempos de elecciones y luego desaparece, dejando atrás en el olvido a los más vulnerables. Ya adentrados en los caminos más remotos que conducen al Carrizo de la Petaca y con largas horas de viaje, divisamos extensos cultivos de mari. Aunque para muchos es una vida habitual, para mí resultó impactante. Ver esas enormes plantaciones me hizo reflexionar sobre el exceso y la ostentación en la región. Los habitantes de esa zona demostraban una capacidad asombrosa para cultivar la mari, todo gracias a un elaborado sistema de suministro de agua. No pude evitar notar el derroche de recursos, una realidad muy distinta a la de mi familia en nuestro modesto rancho. Recordé las sequías que apenas nos dejaban conservar unas pocas ramas de marihuana, suficientes solo para subsistir, nunca para prosperar. Después de aquel asombroso paisaje, finalmente, estábamos a pocos minutos de llegar al Carrizo de la Petaca. Güero 90 notificó nuestra llegada por radio, y los halcones ocultos en los cruces de los ranchos describieron nuestro vehículo e informaron sobre nuestra ruta, evidenciando la vigilancia en la zona. En un lugar donde la gente vive al día y está atenta a cada movimiento, la discreción es imprescindible. La comunicación en la Sierra del Triángulo Dorado es altamente coordinada gracias al uso de la radio. Este medio no solo permite protegerse de posibles enemigos, sino también enterarse de sucesos importantes. Desde los años 90 la radio ha sido fundamental. Quienes poseen una radio escuchan y comunican noticias, chismes y problemas entre los habitantes. En la sierra, los radios nunca descansan, permitiendo que la gente viva con cierta tranquilidad. A simple vista, la vida en la sierra en el Triángulo Dorado parece tranquila y apacible, pero oculta grandes misterios y personajes entre sus cerros y pinares. El ambiente es relajante, con aires frescos que llevan el aroma del ocote, y la gente es notablemente amable y solidaria. Durante el trayecto, observamos los caminos deteriorados por la lluvia y los derrumbes. Estos son parte de los senderos que conducen al Carrizo de la Petaca. Después de horas recorriendo las cumbres más altas de la sierra, descendimos y tomamos atajos hasta llegar a las orillas del río Los Remedios, cerca de los caminos que conducen al Carrizo de la Petaca. Por la radio, escuché repetirse el apodo de Güero 90, quien a través del medio de comunicación recibió la orden de regresar de emergencia al pueblo, aunque no entendí las claves aún desconocidas para mí. Él aseguró que alguien más me llevaría al Carrizo, lo que restaba del trayecto. Fue entonces cuando me invadió la preocupación al no conocer a mi nuevo acompañante. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí antes de ver quién sería. Insistí en preguntarle a Güero 90 si estaría de vuelta pronto, ya que mi tiempo en aquel lugar sería limitado, al menos 3 días, el plazo que me había propuesto para cumplir con aquel trabajo. Con lo indispensable y un par de mudas, temía que Güero 90 no regresara dentro de ese plazo. El nuevo chofer tardaba en llegar, así que Güero 90 lo llamó por radio para pedirle que se diera prisa. Enseguida reconocí la voz del otro lado. «¿A dónde vienes, Cochas?», preguntó 90. Al cochambre, como lo apodaban, este informó que estaba a solo minutos de llegar. A lo lejos, una camioneta Ram último modelo descendió por una empinada cuesta y cruzó el río hacia nosotros. Al detenerse, se bajó un hombre alto, de tez blanca y barba mal arreglada, con harapos llenos de marcas de aceite de motor, aparentemente un mecánico. Casi inmediatamente lo reconocí.
Era Nito, mi hermano, con quien había tenido un accidente en Remedios semanas atrás. Su aspecto me entristeció. Se veía cansado y demacrado. Desde niño aprendió la mecánica y el manejo de carros de carga pesada junto a papá. Su presencia me sorprendió y reconfortó. No esperaba verlo de nuevo, sobre todo en aquel lugar. El encuentro me llenó de alegría y disipó mis miedos. Estaba convencida de que estaría segura con él. Nos saludamos afectuosamente y le pregunté qué hacía en aquel lugar. Su respuesta fue brusca y distante, en marcado contraste con su tono amable en Remedios. Parecía no estar contento con mi visita, así que decidí guardar silencio mientras él y Güero 90 transferían la carga de un carro a otro. Al terminar su trabajo, Nito inició una discusión con Güero 90, y mientras prestaba atención, capté los reclamos sobre por qué me habían llevado hasta allí. La discusión fue breve, pero algo no encajaba. Sentía que Nito ocultaba algo, y quería asegurarse de que yo no me enterara. «Sube al carro, luego hablamos. Tú y yo», me indicó molesto. Nito, mientras tanto, seguía discutiendo con Güero 90. Desde el interior de la cabina, escuché a Güero 90 indicarle a Nito apurarse, ya que tenía que ir por los tambores de diésel, y le sugirió dejarme en la casa de la entrada del rancho a donde nos dirigimos. Después de despedirnos, Güero 90 se marchó de regreso a Remedios, dejándonos continuar nuestro camino hacia el Carrizo. El semblante serio y preocupado de Nito indicaba que algo le estaba inquietando. Finalmente rompí el silencio y comencé a recriminarle su actitud. La tensión creció entre nosotros y ambos acabamos gritándonos mutuamente. Me molestó que él se atreviera a criticar mi decisión de estar allí, y le recordé que había sido mi elección. A pesar de nuestras diferencias, él insistía en que aquel no era un lugar adecuado para una mujer como yo, refiriéndose a mi tipo de crianza, con valores y principios, lo que me hizo sentir como si fuera a un burdel. Aunque en ese momento no lo admití, con el tiempo descubriría que tenía razón. Nuestro conocimiento mutuo como familia era escaso. Desconocía sus ocupaciones y su paradero desde que había abandonado la casa de mis padres a temprana edad. Era un enigma para nosotros. Sin darme cuenta, llegamos al Carrizo de la Petaca, donde Nito se dirigió a una pequeña casa en la entrada del rancho tal como nos había indicado Güero 90. Eran alrededor de las 5:00 p.m. cuando nos detuvimos frente a una modesta casa construida con adobe, tejas y láminas de cartón en mal estado. Al descender del vehículo, una joven mujer salió a nuestro encuentro con una sonrisa cálida y amable que inspiraba total confianza de inmediato. Nos presentaron y casi de inmediato conectamos como si nos conociéramos desde siempre. Ella era Liliana, una de las cocineras de Joaquín Guzmán Loera, de quienes yo desconocía su historial criminal ni quiénes eran realmente hasta esos momentos. «Buenas tardes, Lili. Esta muchacha se quedará aquí contigo. Es mi hermana», dijo Nito, quien me había traído hasta allí. Liliana saludó afectuosamente y me invitó a entrar con gran amabilidad. Ya estaba al tanto de mi llegada y dijo que ya me esperaba. Al adentrarme en la modesta vivienda, noté que el piso era de tierra bien pulida. Aunque humilde, todo lucía limpio y ordenado. Observé detenidamente el lugar. Unas mesas en el pequeño portal con sillas alrededor, pretiles de adobe adornados con coloridas macetas verdes y geranios de diferentes colores. Lili, como la llamaban, tenía alrededor de unos 35 años cuando la conocí por primera vez. Fue siempre amable y sencilla. Esa tarde me invitó a dejar mi pequeña maleta. La casa tenía un nombre, La Covacha. A pesar de su sencillez y falta de lujos, ofrecía un ambiente acogedor. Cruzando las paredes desde el portal hasta la cocina y las habitaciones, más parecía una tienda o bodega de abarrotes repleta de víveres y alimentos como para alimentar a un ejército hambriento. «Sígueme por aquí», indicó Lili esquivando charolas de refrescos, agua embotellada y cajas de todo tipo de enlatados y verduras. Caminamos por la cocina, donde se veía una sencilla estufa con ollas de buena calidad hasta llegar al fondo de la casa. En una de las habitaciones con paredes de adobe dormía Lili, rodeada de víveres. Más al fondo había otra habitación más amplia con una pequeña cama y en el fondo una gran carpa bajo el techo. «Aquí dormirás. Te daré algunas cobijas. Puedes acomodar tus cosas adentro», dijo, enviándome al interior de la enorme casa de campaña. «¿Aquí adentro?», pregunté sorprendida, mientras ella me explicaba la razón de tener una carpa dentro de la habitación. «Sí, adentro. No te preocupes. Tuvimos que ponerla porque el techo está roto y se filtra el agua», dijo, señalando el techo que tenía un gran agujero cubierto con plástico negro, por donde se colaba el sol y a veces la lluvia. «Está bien, muchas gracias», dije mientras me instalé.
Sin preguntarle ni comentarle nada sobre mi nueva forma de descanso, supuse que el techo no había sido reparado por cuestiones económicas o tal vez debido a lo apartado del lugar. En la sierra, normalmente la gente se las ingenia para resolver cualquier problema y sobrevivir a la pobreza y a los desastres causados por la naturaleza. Por tales motivos, casi nada me resultó nuevo. Estaba acostumbrada a vivir los estragos del clima, las dificultades de la vida y el trabajo duro. Pocas veces había dormido en el suelo, pero nunca dentro de una casa de campaña. Eso fue lo único que llamó mi atención y admiración por quienes habían tenido tan buena idea para solucionar el problema del techo. La casa no tenía muebles, solo lo necesario para cocinar los alimentos del día a día, excepto por esas 2 mesas blancas de plástico en el portal, un par de camas individuales y la enorme casa de campaña anclada en la habitación. Aunque la carencia de lujos era evidente, la calidad de la comida no se veía afectada. En aquel remoto lugar, la buena comida era una constante. Lily destacaba como una excelente cocinera y siempre recibía visitas ávidas de saborear sus platos preparados con esmero y dedicación. Aquella tarde, Nito se despidió dejándome al cuidado de Liliana. «Te quedas con ella», dijo antes de partir. «Regreso para la cena y si no regreso pronto te pido que te vayas una vez hayas terminado tus asuntos». «No te preocupes, estaré bien. Esperaré a las mujeres que me llamaron. Una vez que Güero vuelva por mí me iré», respondí antes de despedirnos. Él se subió a su vehículo y se alejó. Durante la tarde, Lily y yo nos involucramos en las labores de la casa. Dirigiéndose a la cocina, Lily ya tenía una olla grande con un delicioso caldo de pollo y verduras. Mientras ella preparaba la mesa y algunas tortillas para los invitados, me ofrecía ayudarle. Minutos después de la partida de Nito, regresó para cenar seguido por el sonido de un cuatrimoto que se aproximaba a la covacha. «Buenas tardes», anunció una voz desde el portal, a la que Lily respondió con rapidez y les dio la bienvenida. «Pasen, por favor», les invitó, mientras trabajaba en el comal. Acto seguido, Nito se asomó desde la puerta de la cocina y me indicó que saliera. «Ven acá, saluda a este hombre», me pidió. Así que lavé mis manos y salí al portal para saludar a los recién llegados, sin tener idea de quiénes eran. «Hola, buenas tardes», saludé, aunque me sentía intimidada por la intensidad de sus miradas clavadas en mí. «Encantado. Soy Juan. Aquí todos somos Juanes. Bienvenida. Siéntase como en casa», dijo con un tono sarcástico pero firme y autoritario aquel hombre. Sus ojos miel parecían atravesarme, enviando un escalofrío que me recorría el cuerpo. La fuerza de su mirada era poderosa. Podía derribar cualquier barrera si así lo deseaba. Su sola presencia imponía respeto y, al estrechar mi mano, pude sentir su energía inquebrantable. Aún recuerdo la sensación inexplicable que me produjo ese estrecho saludo. Era una mezcla entre el mal y el bien. Aquel día, Lily y yo nos conocimos un poco más. Conversamos sobre nuestros hijos, nuestras decepciones y lo difíciles que habían sido nuestras vidas. Durante el transcurso de la semana, ella esperaba ansiosa el regreso de Lola, una de sus hermanas menores, quien había viajado a la capital de vacaciones. Lily aguardaba con ilusión la vuelta de su compañera. Después de todo el arduo trabajo que realizaba sola en la covacha, la agotaba. Se veía cansada y ojerosa por levantarse, madrugada tras madrugada sin descanso. Demostraba ser una mujer de buenos sentimientos, amable, cariñosa, alegre, humilde y muy sencilla, con los pies bien plantados en la tierra. Era de esas pocas personas con las que uno se siente compatible de inmediato. Nuestra agradable conversación se interrumpió casi una hora después, cuando escuchamos el zumbido de los cuatrimotos que anunciaban el regreso de los Juanes para la cena. Lily se apresuró a arreglar la mesa y me pidió mi ayuda para prepararla, mientras los hombres llegaban de nuevo hasta el portal. «Siéntense, les serviré enseguida», les dijo Lily, invitándolos a pasar con cordialidad hasta la mesa, y enseguida les ofrecía la cena que había preparado especialmente para ellos. Desde la mesa, noté que la mirada de aquel hombre me buscaba, y me encontraba en la cocina desde donde pude sentir su intensidad. Me inquietaba su mirada y la antipatía hacia él comenzó a crecer en mí más rápido que el viento, pues no me atraían los hombres maduros. Después de la cena y de conversar un poco entre él y sus acompañantes, se levantó de la mesa para despedirse y caminó hasta el interior de la cocina, donde yo esperaba su retirada. «Muchas gracias, mujeres, estuvo todo muy sabroso»,
Pasen buenas noches, nos vemos mañana, dijo Guzmán al retirarse. Lili y yo nos miramos, sorprendidas por su anuncio de volver al día siguiente. Ella quiso asegurarse de que así sería. ¿Entonces vendrán a comer mañana para prepararles algo bueno? Les preguntó tan sorprendida como yo. Sí, mañana aquí nos vemos. Vendremos a comer tortillas hechas por la güera. Ya veo que sabe hacerlas. ¿Dónde aprendió? Me preguntó el hombre. Le expliqué que había sido mi mamá quien me había enseñado desde niña. Tras no conseguir mucha conversación, decidió marcharse casi enseguida, en compañía de su amigo don Juan y Medusa, el joven que solía acompañarlos a diario. Al despedirse, el Chapo Guzmán dejó flotando en el aire una promesa velada de regreso, como si su partida fuese solo un preámbulo a un nuevo encuentro. Sus palabras resonaron en el portal mientras montaban las cuatrimotos, con él al volante y el comandante como su fiel acompañante. Hasta ese momento seguía en la oscuridad sobre la verdadera identidad de aquellos visitantes a la covacha. Esa noche, mientras Lili y yo limpiábamos la cocina, la charla fluía entre nosotras, pero me abstuve de profundizar más allá de lo que ella compartía. Parecía haber captado mucho más que yo sobre las intenciones de Joaquín. Parece que le has caído bien al señor, casi nunca viene por aquí, comentó Lili con cierta sorpresa. Es un hombre extraño. Su forma de mirarme me da miedo, no me gusta para nada, comenté. Lili trató de justificarlo, sugiriendo que esa era simplemente su manera de ser y que no congeniaba con todas las personas. Aunque sus palabras no me convencieron del todo, me tranquilizaron un poco. Decidimos dejar la limpieza y retirarnos a descansar. Lili propuso ir a dormir, consciente de la temprana hora que nos esperaba al día siguiente. Nos dirigimos a nuestras respectivas áreas de descanso. Me instalé dentro de la casa de campaña en el interior de la covacha. A la madrugada siguiente nos levantamos temprano. A las 4:00 de la madrugada el clima era frío y el viento soplaba con fuerza en aquel rancho situado en la cima del Carrizo. Envueltas en mantas, nos dirigimos al baño para una ducha rápida con agua tibia y así despertar un poco más. Luego nos arreglamos rápidamente y nos dirigimos a la cocina, donde Lili tenía que preparar una considerable cantidad de loncheras que serían recogidas unas horas más tarde. Lili me explicó que los lonches que estábamos preparando estaban destinados a los hombres que trabajaban en las afueras del rancho. Algunos se dedicaban a obras de caminos para conectar con otras comunidades, mientras que otros trabajaban en los sembradíos de Mari en las cercanías del Carrizo. Al principio había pensado que la covacha era simplemente un lugar de venta de alimentos preparados. El trabajo me pareció agotador, así que me limité a ayudar en la cocina, ofreciendo mis manos como única contribución. El frío era intolerable en esa zona y nos mantuvimos en silencio, concentradas cada una en su tarea, mientras intentábamos calentar la cocina tras encender el fuego de la hornilla. Durante la hermosa mañana, el sol asomaba detrás de las inmensas montañas, ofreciéndonos una vista impresionante desde la puerta trasera de la covacha. El día se despejó por completo y un grupo de hombres, tanto civiles como uniformados, llegaban en busca de un poco de café. Lili los atendió amablemente, desayunaron y se marcharon agradeciéndole. Durante el día, Lili me advirtió que no se comentaba ni se hablaba sobre lo que se veía en ese lugar. La urgencia por terminar el trabajo por el que había sido llevada allá aumentaba y esperaba con ansias que llegaran las clientas que aún no conocía y que tanto habían jurado necesitar mis servicios. Ya eran las 12:00 del día y aún nadie había ido en mi búsqueda a la covacha. Cabizbaja continué ayudando en las tareas del hogar. No te preocupes, en cuanto las muchachas sepan que estás aquí vendrán a buscarte y tendrás mucho trabajo, me consoló Lili. Sin embargo, algo no me dejaba estar tranquila y me sentía insegura. Estaba segura de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando el Chapo cumplió su promesa. Alrededor de las 5:30 p.m., cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, lo vi llegar a la covacha. Descansaba bajo el techo y el ruido característico de un par de cuatrimotos anunciaba su llegada. Era el hombre de estatura media y mirada penetrante, acompañado una vez más por aquel viejito que parecía más que un simple amigo. Junto a ellos también llegaba Medusa. Los vi estacionarse afuera y rápidamente me dirigí hacia la cocina para evitar saludarlos. Ya llegaron esos señores de ayer, le informé a la muchacha, quien salió de inmediato a recibirlos. Para entonces, los alimentos ya habían sido preparados y la mesa estaba lista para su cena, además de las tortillas que se cocinaban en el comal. Voy a calentar la comida y poner la mesa. ¿Podrías ayudarme echando las tortillas?, me pidió ella mientras se apresuraba hacia la mesa ubicada en el portal. La compañía de Lili me resultaba agradable y juntas el tiempo parecía pasar más rápido mientras trabajábamos. Una voz fuerte y dominante rompió el silencio. Buenas tardes. Era el Chapo y el comandante, que habían entrado en la covacha y se sentaron a la mesa.
Tras devolver el saludo, preferí permanecer en la cocina sin hacer contacto visual con ellos. La puerta que daba al portal estaba abierta, así que le pedí a Lily que la cerrara un poco para evitar la incomodidad. Sin embargo, el comandante ordenó que la abriera de nuevo para poder vernos mientras cenaban. Lily obedeció la orden y el comandante solicitó que compartiera cómo me sentía al estar entre ellos. Confundida por las múltiples identidades, ya que tanto el Chapo como el comandante se habían presentado, los identifiqué como los Juanes. La sensación de ser observada comenzaba a inquietarme, así que me concentré en mis tareas en la cocina. No logré escuchar sus conversaciones, pero los vi sonreír mientras disfrutaban de la cena. Después de terminar la comida, el Chapo y el comandante se dirigieron hacia la cocina con total confianza. El viejito, don Juan, comentó mientras me veía hacer tortillas en el comal: «El hombre que se case con usted se va a sacar la lotería, reinita». La palabra reinita era la forma cariñosa que usaba el comandante para dirigirse a las mujeres. De esa manera, elogió mi trabajo con la prensa y el fuego, sorprendido de que no solo era una profesional del estilismo de cabello y demás, sino que también fuera tan trabajadora. Lily, sonriendo, confirmó que desde mi llegada no había dejado de ayudarla en las tareas de la casa. Minutos después, el Chapo entró también en la cocina y se sumó a la conversación, desatando una serie de bromas que parecían ser habituales entre ellos. El Chapo había hecho creer al comandante que yo sería su nueva conquista, dejando de lado a Lily, a quien el comandante solía pretender con sus bromas amorosas. Sin embargo, en realidad, era el Chapo quien tenía su atención puesta en mí. Mientras su plan se desarrollaba, se escudaba entre risas y bromas, utilizando al comandante como parte de su estrategia, con un comportamiento que rayaba en lo adolescente. «Mi comandante ya encontró pareja. Ahora sí parece que habrá boda», bromeó el Chapo. Su comentario me pareció desagradable y fuera de lugar, así que opté por ignorarlo por completo, concentrándome en lo que estaba haciendo. El comandante, ingenuo y manipulado por su jefe, sonreía mientras yo sentía que mi rostro se desfiguraba de la vergüenza. Anhelaba que desaparecieran de la cocina, pero sabía que no podía pedirles que se fueran, siendo yo la invitada que estaba de paso. El viejito se sumaba a las locuras de su amigo, jugando su papel a la perfección, mientras disfrutaban de su propia fiesta de risas. Aquel segundo día en la covacha fue agotador y tedioso para mí. La distracción constante me sacaba de mi serenidad y ansiaba regresar a casa. Las quemaduras en mi antebrazo fueron el resultado del viejo comal de la hornilla, que se sumaban al malestar. Soporté en silencio el dolor, sin atreverme a quejarme, y aguanté la incómoda situación hasta que finalmente se marcharon de mi vista. Claramente el interés del Chapo por mí no pasó desapercibido. Su forma de observarme y comportarse lo delataba ante los demás, mostrando sumo interés. Cerca de las 11:00 p.m., finalmente decidieron marcharse, abandonando su modo repulsivo al darse cuenta de que no estaba funcionando. Intentaron comportarse de manera seria al notar mi incomodidad y seriedad, cambiando su estrategia. «Cuéntenos cómo se ha sentido y cuándo planea irse», me preguntó enseguida Guzmán. «Espero que sea pronto, solo estoy de paso por un par de días. Me iré la próxima semana», indiqué tratando de disipar sus intenciones reflejadas en su rostro. Traté de ser breve y no parecer grosera. «Oh, son muy pocos días los que estará por aquí. Usted parece una mujer muy seria. ¿O es que no le gusta platicar?», preguntó intentando animar el ambiente. Contuve mi mal humor y sonreí ligeramente, diciéndole que así era mi forma de ser. «¿No baila usted? Debemos hacer el baile», insistió Joaquín. Le dije que bailaba ocasionalmente y que no era fanática de las fiestas ni de ese tipo de ambientes. La noche estaba cayendo y ya se había despedido más de una vez sin irse del todo. «Bueno, la dejaremos descansar». «¿No le duelen los brazos?», preguntó al notar las ampollas en mi brazo. Traté de evitar que se acercara y le dije que estaba bien, aunque en realidad me dolía. A pesar de ello, traté de mantenerme valiente. No perdió la oportunidad para elogiar la cena y las tortillas que le habían fascinado. «Muchas gracias, la cena estuvo deliciosa. Vendremos más seguido», dijo el Chapo mientras yo en mi interior deseaba que no regresara. «Gracias. Que pasen buenas noches», respondí tratando de ser amable y cortante al mismo tiempo para aligerar su despedida. Finalmente, salió de la cocina apresuradamente junto al comandante,
Subieron a su cuatrimoto y se alejaron. Me dejé caer en una silla, soportando el dolor de las quemaduras y respirando profundamente. Lily me brindó material de curación, y poco después nos retiramos a descansar. Así terminó nuestro día aquella noche. Tras nuestro descanso, volvió a llegar rápidamente la madrugada, y con ella la rutina cotidiana de levantarse antes de salir el sol. Un nuevo día comenzaba con el sol asomándose sobre el horizonte. Las horas pasaban mientras empacábamos loncheras en platos desechables. La tarde se acercaba y las supuestas clientas seguían sin aparecer. Era mi tercer día en aquel lugar y ya debía estar regresando al pueblo de Remedios. Sin embargo, Güero 90 no había dado señales de vida y mi hermano Nito tampoco. Empecé a notar un aumento en la presencia de hombres con camisas camufladas en los alrededores del rancho, lo cual captó mi atención. Pero recordé las advertencias y no me atreví a preguntar nada. Aún no tenía la confianza suficiente para indagar sobre la vida en aquel lugar. En ese tercer día, el Chapo no había visitado la covacha, pero esa mañana llegó Medusa, su hombre de confianza. Entró apresurado a la cocina y mientras yo estaba distraída, se me acercó y sin previo aviso metió su mano en mi bolsillo, dejándome un pequeño detalle y susurrando unas palabras al oído. «No se lo enseñes a nadie, es solo tuyo», dijo antes de salir rápidamente. Con temor metí la mano en el bolsillo y encontré una servilleta de papel con unas palabras escritas en tinta azul. «Eres muy hermosa, me gustas. At, el tío». Se podía leer aquel mensaje. Aquel sobrenombre no me sonaba y no tenía ni idea de quién se trataba. Tal como me lo había pedido el joven, guardé el recado nuevamente en mi bolsillo sin darle mayor importancia. Me pareció una broma de mal gusto. Sentía una mezcla de incomodidad y curiosidad. Mi estancia en la covacha se volvía cada vez más extraña, llena de presencias inquietantes y mensajes enigmáticos. Solo esperaba que los días pasaran rápido y poder regresar a la normalidad lo antes posible. Durante la mañana, cuando Lily entró en la cocina, me debatía sobre si preguntarle o no acerca del mensaje que había encontrado. La duda me carcomía por dentro, haciéndome sentir insegura y solitaria. Finalmente, decidí mostrarle el mensaje y preguntarle sobre la identidad de la persona que lo había enviado, aunque al principio dudé si debería hacerlo. «¿Puedo preguntarte algo?», dije buscando su atención. «Sí, lo que sea». «Te veo seria, ¿qué sucede?», dijo Lily con curiosidad. Entonces le mostré la servilleta de papel que el joven había dejado en mi bolsillo. Su expresión cambió, mostrando sorpresa ante mi inquietud, y pareció bromear antes de responder. «¿Quién es el tío?», pregunté, explicándole el motivo de mi seriedad. Ella se mostró indiferente al principio, pero después accedió a explicarme. «¿Por qué pregunta?», indagó en un tono casi susurrante. Sin esperar más, le mostré la servilleta. Lily me explicó, entre susurros, que el tío era el mismo hombre que había estado visitando la covacha junto al viejo y Medusa. Era conocido entre los suyos como el tío. «Mira tú, parece que te ha echado el ojo», bromeó Lily de manera no muy delicada. Le pedí más detalles sobre ese hombre misterioso, pero ella se mostró renuente a hablar mucho más sobre él. «No se llama, así como te dijo, y no puedo decirte más. Pero al parecer le has gustado, y cuando a una mujer le gusta, las cosas son diferentes», explicó con cautela. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. También percibí cierta inquietud en ella, ocultando más de lo que me contaba. Aún así, trató de darme más información sobre él siendo cuidadosa. La gente sentía el cariño y respeto por él mientras otros le temían, según las versiones. Se decía que el cariño hacia el Señor de las Montañas, como también lo llamaban, había sido comprado a través de la ayuda que brindaba a los pobladores y los problemas que resolvía. Para muchos era una especie de Robin Hood. Para otros era temido en igual medida. Aquella tarde, mientras conversábamos, descubría que el hombre que se hacía llamar Juan o el tío era en realidad todo lo contrario a lo que yo veía. Sin embargo, seguía sin comprender completamente quién era. Estaba ajena a su historial y sus vínculos criminales. Lily sabía sobre aquel hombre y su identidad desde luego, pues durante largo tiempo trabajaba como cocinera al servicio de Guzmán. Aunque no era de su círculo de mayor confianza, conocía qué terrenos pisaba. Algunos habitantes del Carrizo lo admiraban y lo protegían. Les proporcionaba empleos y buenos salarios, motivándolos a mantener el silencio. Otros preferían mantener la paz en la sierra. La mayoría estaba ocupada en diversas labores, algunos en seguridad, mientras que a otros se les prohibía o se les pagaba para no comentar nada sobre él. Además, se les instruía para mantenerlo informado de todo lo que ocurría en la zona. Esta era una de las razones por las que cambiaba de apodos y sobrenombres, dificultando ser encontrado por las autoridades. El Carrizo de la Petaca era en ese entonces un lugar hermoso y tranquilo, al igual que su gente. Durante el cuarto día en la sierra,
Finalmente solicitaron mis servicios. Me citaron en una de las casas del rancho. Esa tarde me dirigí hacia el domicilio de Chayo, una mujer que había conocido una tarde cuando visitó a Lili en la covacha. En la casa de los padres de Chayo solía transcurrir las tardes con frecuencia la presencia de El Chapo bajo el techado de su amplio portal. Aquella tarde caminé con mis herramientas de trabajo hacia ese domicilio para ofrecerles mis servicios de peluquería, sintiéndome contenta de que finalmente se había concretado la cita. Al llegar al portal me sorprendió la multitud de gente que esperaba para recibir los servicios. Había más de 30 hombres formados en fila, claramente necesitados de un corte de cabello. Algunos tenían el cabello largo, barbas desaliñadas y atuendos desgastados, como si hubieran sido sacados de un barrio donde el cuidado personal era escaso. Había quienes llevaban harapos, mientras que otros vestían trajes camuflados y zapatos de marcas caras. Muchos eran campesinos trabajadores de los cultivos de la Plantíos de Mari. Para mi sorpresa, en aquel portal se encontraba el mismísimo Chapo, quien pacientemente aguardaba su turno al final de la fila para cortarse también el cabello. Permanecía sentado y relajado en una silla de madera, parecía indiferente al paso del tiempo. Observaba cada uno de mis movimientos con atención desde su asiento, hasta que finalmente se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del portal. Luego se acercó curiosamente a mi lado y admiró mi trabajo, lo que incrementó mi tensión y nerviosismo, dificultando mi concentración. En aquel portal se congregaron diversos personajes con apodos extraños, algunos conocidos y otros no tan famosos, nombres y sobrenombres que jamás había escuchado. Algunos de estos individuos llegaron a formar parte de mi vida después de aquel encuentro, sin siquiera imaginarme que eso pasaría en un futuro. En ese pequeño pueblo comenzó mi historia y mi primer encuentro con gente de crimen organizado. Socios, amigos, familiares e integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán. Entre los integrantes que conocí en aquel lugar destacaban el Picudo, el Cóndor y el Chaneque, algunos de los colaboradores más importantes para el capo. Las funciones de cada individuo eran un misterio hasta esa tarde en el portal. Inocente en cuanto a los temas del narcotráfico, sus roles y sus líderes, los mire como gente normal. Su compadre, el Centenario, llamó mi atención con su distinguida vestimenta. La enorme moneda conmemorativa Centenario no podía pasar desapercibida. El Guano, hermano menor de Guzmán, también se encontró presente. Permanecía serio e impasible. Sin sonreír ni bromear, se mantenía en una esquina del portal, observando y escuchando atentamente. Entre los uniformados destacaban el Chanate y Medusa, dos jóvenes que estaban al mando del tío mientras recorrían la sierra dentro del carrizo. Permanecían de pie, a unos metros de su jefe. Algunos con apariencia militar llamaron mi atención, como el Chino, el Sombra, Garrobo y el 12, entre otros. Exhibían rasgos sureños y apodos extraños para proteger su identidad, todos con un estilo militar que causaba confusión. Poco a poco, algunos individuos fueron desapareciendo de las filas, sin conocerse en detalle qué sucedió con cada uno de ellos o a dónde fueron. Aquella tarde muchas cosas ocurrieron en el portal de Chayo que despertaron mi curiosidad. La multitud de personas extrañas y la atmósfera cargada de energía negativa me resultaban inquietantes. Quería terminar pronto y salir de aquel lugar que parecía sofocarme. Una voz me sacó de mi poca concentración. Era el tío, preocupado por su corte de cabello al verme utilizar solo la máquina. ¿Sabe cortarlo con pura tijera?, me preguntó. Sí, como usted quiera, puedo utilizar también la tijera, le respondí. Su turno había llegado y me pidió que primero atendiera a su hermano para asegurarse de que hiciera bien mi trabajo. Ah, sí, sabe, échele, se escuchó decir al Chapo. Después de horas de espera, finalmente se sentó en la silla desde donde explicó que quería un corte clásico y tradicional. Al terminar, se levantó sin decir una palabra y caminó hasta un espejo colgado en el portal. Minuciosamente revisó cada mechón de su cabello, llevándolo de un lado a otro, y enseguida elogió mi trabajo. Luego, con agradecimientos, proclamó que yo sería su estilista personal oficial. Desde ahora la nombro oficialmente mi estilista personal. Usted va a ser la buena de ahora en adelante, exclamó el Chapo en un tono bromista ante todos los presentes en el portal, sonriendo, tratando de ser simpático a mis ojos. Tomé todo como una broma, sin creer que lo que decía era verdaderamente real. Al finalizar la tarde recibí el pago por mis servicios. Con la noche acechando, regresé a la covacha con algunos asuntos pendientes aún en mi lista. Al día siguiente terminé mis labores luego de realizar algunas manicuras con esculturas de acrílico. Mi tiempo en el carrizo estaba llegando a su fin y ansiaba volver con los míos lo antes posible. Mientras tanto, esperaba con paciencia a Güero 90 para que me llevara de regreso al pueblo. Finalmente, por la tarde llegó al carrizo, pero me informó que aún debía esperar su turno para partir fuera del rancho, por lo que mi espera continuaba.
Después de estacionar su carro, solicitó algo de cena, hambriento tras el viaje. Aproveché el momento para hablar con él junto a la mesa. ¿Cuándo puedes llevarme de regreso? Le pregunté sin rodeos. Todavía me demoraré un poco, tengo que descargar todo. ¿Ya terminaste?, me pregunto. Sí, y me pagaron más de lo que esperaba. Parece que te fue mejor de lo que esperabas. Te pagaron bien, comentó. Luego me mencionó al general, otro apodo que surgía en el momento refiriéndose a Guzmán. Ya no entiendo nada. ¿Por qué tiene tantos nombres ese señor?, le pregunté cada vez más confundida. No estaba lista para continuar. Había trabajado lo suficiente y necesitaba unos días con mi hijo en Cosalá, a quien extrañaba demasiado. Aún nos quedaremos unos días más. Ahora debo ir más arriba, pero luego volveré por ti. Estarás bien aquí, no te preocupes. Aprovecha el tiempo, seguramente tendrás más clientes poco a poco, dijo Güero intentando tranquilizarme y convencerme de quedarme, aunque no me sentía cómoda en aquel lugar. Hasta ese momento todo me parecía normal y no me había relacionado mucho con los habitantes. Por aquellos días llegó Lola, la hermana menor de Lili, quien regresaba de unas vacaciones. Su presencia me reconfortó, sintiéndome más acompañada y compatible en edad, aunque parecía menos cercana que Lili. Con el tiempo comenzamos a llevarnos mejor. El fin de semana había llegado y los rumores sobre mi deseo de partir ya habían empezado a circular. Al mediodía, una invitación llegó a la covacha. El tío había organizado un pequeño baile al que nos habían invitado cordialmente. No estaba muy segura de querer asistir, pero las chicas intentaban convencerme. Por la tarde, la música en vivo comenzó a sonar desde la pequeña casa donde el grupo Los Mallitos había llegado para amenizar la noche. A pesar de no ser una fanática de las fiestas, observaba y escuchaba atentamente, tratando de mantenerme al margen del bullicio. Más tarde, cuando las muchachas se arreglaban con emoción, me sentía indecisa sobre asistir al baile. Observé cómo pulían sus peinados y daban el toque final a sus maquillajes, con una mezcla de aprehensión. «Ey, prepárate, vamos al baile». «No te quedes aquí sola», interrumpió la voz de Lili sacándome de mis pensamientos. Prefería quedarme en casa, pero el temor a estar sola en la casucha me hizo ceder. Aunque intentaba buscar excusas para no ir, sabía que enfrentar a el tío sería inevitable. Pero si voy al baile, mañana me costará levantarme temprano. No quiero desvelarme, y además no tengo ropa adecuada para una fiesta. Intenté justificar ante las muchachas. En mi maleta solo había unas pocas mudas y un par de zapatos pensados para los 3 días que supuestamente estaría en el Carrizo, y que ya habían pasado. «Ándale, vamos, ponte cualquier cosa, nosotras vamos casuales. Además, alguien está esperando que vayamos», dijo Lili. Era de su conocimiento que había sido el Chapo quien organizaba aquel baile. Al final logró convencerme, así que comencé a prepararme junto a ellas. Momentos más tarde llegó hasta la covacha una joven desconocida para mí, quien se aproximó hasta en busca de las chicas. «Buenas noches, ya están listas, mujeres», dijo mientras entraba al interior de la casa. La mujer bajita estaba entusiasmada de asistir al baile. Celia, conocida como la Chaparra o Chapis, era una de las cocineras más leales a Guzmán Loera, atendía la cocina particular de El Tío en los Altos del Carrizo y a una gran variedad de visitantes allegados al Chapo. «Te presento a Amairani, llegó hace unos días», le dijo Lili, refiriéndose a mí con aquel sobrenombre que había adoptado desde entonces. «Hola muchacha, mucho gusto, ya había escuchado hablar de ti, pero no había podido bajar a conocerte», dijo la Chaparra. Sus palabras me indicaron que mi presencia en aquel sitio era comentada por toda la comunidad. Después de conocerla, me explicó que trabajaba haciendo lo mismo que Lili y Lola en las montañas, sin saber casi nada de lo que pasaba en el lugar simpatice con todas ellas. Fue así como poco a poco descubrí que mucha de la gente trabajaba para El Tío. La curiosidad de saber por qué aquel hombre con tantos apodos necesitaba tanta gente despertó en mí la curiosidad. Para muchos era alguien sumamente importante, pero para mí era cualquier otro. La Chaparra es originaria del Carrizo de la Petaca y había conseguido aquel empleo tras la llegada de El Tío a su rancho. Su llegada le brindó nuevas oportunidades para el sustento de su familia. Así lo manifestó. Esa noche salimos de la covacha rumbo al baile. Fuimos juntas, Lili, Lola, la Chaparrita y yo, hasta una casa en lo alto del Carrizo. El patio era grande, lo suficiente para todos los invitados. La música estaba en su máximo esplendor, y cuando llegamos, la mayoría de los jóvenes del rancho ya disfrutaban del grupo musical en vivo Los Mallitos, el cual hacía eco entre los cerros. Me sentí fuera de lugar entre tanta gente desconocida. El baile era exactamente como lo había imaginado, típico y tradicional de los ranchos, pero un ambiente poco común para mí. Me senté en una silla en el portal de la casa, donde la gente se amontonaba mirando alrededor con curiosidad.
Cuando la multitud se despejó un poco, vi a El Chapo sentado en un rincón del patio junto al comandante, rodeado por un grupo de hombres con chaquetas verdes. Parecían divertirse frente a una fogata